Bien, vamos a desarrollar a continuación un par de problemas referentes a los ángulos. Como en este caso que nos indican la medida del ángulo AOB, si es que el ángulo AOC es igual a 60 grados y la medida del ángulo BOC es igual a 20 grados. Entonces, en primer lugar tenemos el valor del ángulo AOC, que sería el ángulo total, el ángulo completo en la figura, y a eso le ponemos 60 grados. Por otro lado, tenemos BOC, que vendría a ser el ángulo que aparece en la parte superior, ahí está. Y finalmente, nos están pidiendo el valor del ángulo AOB. Muy bien, al cual le vamos a llamar X. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, básicamente es observar que la suma de los dos ángulos que nos están dando en la figura, el ángulo AOB en la parte inferior, más el ángulo BOC, suman la cantidad del ángulo más grande, que sería el ángulo AOC, en este caso. Bien, entonces, sumando estos dos ángulos, vamos a obtener el ángulo mayor, que vendría a ser AOC. Entonces, si reemplazamos con los datos que están aquí arriba, tendremos que AOB, que es X, al cual le sumamos BOC, que es 20, lo podemos igualar con AOC, que es 60. Muy bien, luego de esto pasamos el 20 al otro lado a restar, como una ecuación muy simple, 60 menos 20, y finalmente X entonces nos quedará igual a 40. Colocamos el símbolo de grados y ahí tenemos entonces la respuesta final para este problema. Pasamos al siguiente problema. Nos dice, determina la medida del ángulo AOC si el ángulo AOB es igual al ángulo BOD, que es igual a 50 grados, y la medida del ángulo COD es igual a 20 grados. Muy bien, nuevamente entonces colocamos por aquí todos los elementos. Bien, tenemos el primer ángulo AOB, que es igual, nos dice, a 50 grados, y que mide lo mismo que el ángulo BOD, que lo tenemos más adelante, que vale también 50 grados. No nos están diciendo cuánto vale BOC. A eso le podemos llamar X. Luego nos dan cuánto vale BOD, que sería la suma de dos ángulos, el ángulo AOB y el ángulo BOC. Y eso, según el dato del problema, nos dice que vale 50 grados. Finalmente nos están indicando que el ángulo COD es igual a 20 grados. Muy bien. Ya está, entonces tenemos todos los elementos para este problema. Muy bien. Podemos guiarnos de este dato, de aquí, para desarrollar una ecuación formada de la siguiente manera. Fíjense, BOD se entiende que es la suma de dos ángulos, del ángulo BOC más el ángulo COD. ¿Ok? Repito, el ángulo BOD sería la suma de BOC más COD. Muy bien, y eso se iguala a 50 grados, que es el valor que nos están indicando. Entonces, BOC, como hemos visto hace un momento, no nos están indicando cuánto vale, así que eso viene a ser nuestra incógnita X. Bien, COD nos indica que vale 20, ahí estamos, reemplazando ese valor, y esto se iguala a 50. Ajá, ya está. A continuación entonces ya podemos encontrar X como si fuese una ecuación. La resolvemos pasando el 20 hacia la derecha restando y quedándonos X es igual a 30. Ya está. Tenemos el valor de X, en este caso BOC.
Y ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que nos están pidiendo. Nos piden encontrar A o C. Vamos a poner por acá este elemento que nos están pidiendo encontrar. Muy bien. Ahora, por otro lado, si observamos la figura, sabemos que A o C viene a ser la suma del ángulo AOB más el ángulo BOC. Ajá. De esa manera obtenemos el ángulo AOC. Muy bien, entonces si seguimos desarrollando aquí, hay que reemplazar AOB con el valor que nos daban inicialmente, 50 grados, aquí, más BOC con el valor X que hemos encontrado aquí abajo, que es 30 grados. Ya está. Haciendo entonces la suma, finalmente obtenemos que el ángulo AOC es igual a, 80. Le ponemos el símbolo de grados y listo. Esta entonces viene a ser la respuesta final para este problema.